como continuación de la clase presencial, la clase online que realizamos a las 8:10 del día 7 de julio, vamos a continuar revisando las temáticas del romanticismo español. Les recuerdo que nos referimos a los temas recurrentes de la literatura romántica española, diciendo que no eran temas nuevos, sino que temas tomados, ¿no es cierto?, de la tradición, de la historia, del folclore español, de la crónica, del saber colectivo. Tratados, ¿no es cierto?, bajo la óptica de la estética romántica, pero temas, ¿no es cierto?, tomados de la tradición. Por lo tanto, no encontramos, ¿no es cierto?, que toda la literatura romántica española plantee temas innovadores, temas nuevos. Temas recurrentes, sí, transversales y recurrentes, ¿no es cierto?, como la intimidad del escritor, como primer tema. Allí, ¿no es cierto?, hablamos de el amor, la forma como se expresa, cómo se manifiesta el amor. Luego de eso hablamos de vida y muerte, igualmente como temas recurrentes en esta literatura. Hicimos el análisis y luego avanzamos hacia el tema de la religión y quedamos en la evasión, ¿ya? También como tema importante, tema recurrente en el romanticismo de España. Hablábamos del sueño romántico, ¿cierto?, en esta característica, ¿no es cierto?, que tiene el romanticismo alemán, ¿no es cierto?, y que es común a las formas en que se expresó el romanticismo en los otros países, particularmente España. Decíamos que el romántico tiende a la ensoñación, al sueño, a la ilusión, en alejarse, ¿no es cierto?, del mundo real, ¿ya? Pero cuando se produce el encuentro, el enfrentamiento, o diríamos el choque con la realidad, ¿no es cierto?, aparece el desencanto, aparece inmediatamente la decepción, muy fuertemente. ¿Mm? Lo que llamamos, ¿no es cierto?, la caída del romántico, de este sueño, ¿no es cierto?, este sueño romántico. Y en la literatura, ¿no es cierto?, se expresa este refugiarse en otros mundos en la búsqueda de lugares exóticos, lugares poco conocidos, lugares, ¿no es cierto?, que llamen la atención, lugares que inviten, ¿no es cierto?, al conocimiento, pero la característica es poco conocidos, ¿ya? Lejanos, como lugares, ¿no es cierto?, paisajes o espacios pertenecientes al mundo oriental, ¿no es cierto?, al mundo nórdico, los elementos, ¿no es cierto?, naturales, geográficos de Asia, de África, aparecen igualmente con mucha fuerza dentro de la literatura. ¿Y qué ocurre, no es cierto?, que evocan su naturaleza, la naturaleza de estos espacios, la cultura, el arte, ¿no es cierto?, etcétera. Lo atraen, ¿no es cierto?, con mucha fuerza y al mismo tiempo con mucho conocimiento. E instalan en estos lugares, diríamos, como ideales, exóticos, poco conocidos, misteriosos, ¿no es cierto?, admirables por su belleza, por su tradición, por su historia, ¿no es cierto?, los atraen para situar allí a sus personajes, expresar su interioridad, lo que está sintiendo el romántico en aquel momento, ¿no es cierto? Interioridad, sentimientos y emociones que no tienen cabida en el mundo concreto real del día a día o el mundo cotidiano que está viviendo en un aquí y en una ahora. Este exotismo romántico no tuvo la brillantez y el refinamiento de los escritores modernistas. Claro, o sea, hacen alusión a lugares exóticos, remotos, exóticos, legendarios, etcétera, pero aquí lo que no importa aquí la expresión, no importa la grandilocuencia del lenguaje, las expresiones, el refinamiento, ¿ya? Aquí lo que importa, ¿no es cierto?, es el estar. Aquí lo que importa, ¿no es cierto?, es que el romántico, ¿no es cierto?, siente en estos lugares un lugar de paz, de refugio, de contención, de aventura, de libertad, ¿ya? Ese es el uso y ese es el motivo por el cual atrae estos lugares. Bien, también se va de un pasado idealizado motivado no solo por el rechazo del presente, sino por un anhelo de reforma social, política, cultural, literaria. Decimos, los temas, ¿no es cierto?, del romántico tienen que ver con el pasado, con la historia, con la tradición, con otros tiempos.
otros tiempos, ¿no es cierto?, en el sentido de lo espacial, lo temporal, pero también, también aludimos a la temporalidad en el sentido de que es una vida más, más tranquila, más lenta en el transcurrir, ¿ya? Más amigable, más llevable, ¿m? Pasado idealizado, donde se vivió de otra manera, donde él podría, ¿no es cierto?, encontrar eh, refugio para su espíritu la mayor parte del tiempo atormentado. ¿No? El pasado, decíamos, evocado a través de las leyendas, a través de las historias, ¿no es cierto?, del romance, etcétera. ¿No? E igualmente, ¿cierto?, en la búsqueda de cambios, cambios de tipo social, político, cultural, literario, y esto igualmente movido por el material que estuvimos mencionando y que les mostré en la primera parte de la clase, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los movimientos sociales y políticos que se producen en el siglo XIX en España. No nos olvidemos de las, eh, las constituciones españolas, el afán, ¿no es cierto?, del pueblo español de darse autogobernabilidad, ¿ya? De luchar por tener participación en las políticas de Estado, ¿no es cierto?, a través de las distintas constituciones que logra instalar, ¿no? Y a través también de la práctica de la democracia. ¿No? Ejemplo, ¿no es cierto?, de esto es la literatura de Mariano José de Larra, el gran poeta, ¿no es cierto?, dramaturgo igualmente, y autor de los famosos artículos de costumbre, artículos de crítica, ¿no es cierto?, y de una visión bastante profunda y dolida muchas veces de la sociedad española, ¿ya? Que busca este cambio que lo propicia desde la literatura. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, en relación con la evasión, como lo hemos ido desarrollando en los otros temas recurrentes, un ejemplo. Tomamos de Gustavo Adolfo Bécquer este texto que se llama El caudillo de las manos rojas. Es un texto en prosa que mezcla diálogos en algunos momentos y que sitúa una historia, ¿no es cierto?, entre hermanos y la muerte, el asesinato de uno de ellos en un mundo, ¿no es cierto?, eh, eh, del lejano oriente, mezcla varios lugares, ¿no es cierto? La India aparece y los personajes tienen que ver también con la mitología de aquellos lugares, ¿ya? Los dioses, el nombre de los mismos personajes que forman parte de esta historia, ¿ya? Dos hermanos que se encuentran, uno asesina al otro y se le manchan las manos, se le mancha la mano, ¿no es cierto?, de color rojo, que es la señal, ¿no es cierto?, del asesinato que ha cometido este joven. Y una serie de aventuras que vive debido a que pide ayuda a los dioses y los dioses lo encaminan, ¿no es cierto?, para poder que su pecado, su falta, ¿no es cierto?, sea perdonada finalmente. ¿No? Este tema es un tema tomado de la tradición igualmente, tomado de una leyenda, ¿ya? Bueno, entre las leyendas que escribe Gustavo Adolfo Bécquer. Dice, los viajeros fatigados a orilla del río, a cuya fuente aproximan su trabajosa jornada, reposan a la sombra. Un boabad corpulento y magnífico. El boabad, ¿no es cierto?, es un árbol que se da en África, Madagascar igualmente, bueno, y en Australia una variedad de este árbol, ¿ya? Una altura considerable, también un tronco, ¿no es cierto?, un diámetro importante, igual el diámetro de su follaje, su copa, 11, 12 metros, por eso lo toma como ejemplo, representativo de esas zonas igual. Dice un boabad corpulento y magnífico, les presta su sombra, capaz de cubrir una tribu de guerreros. Imagínense lo grande que es. Entre las brumas del lejano horizonte se lanza al vacío el Himalaya, y empinado sobre sus cumbres el Dawalagiri, que pasea sus miradas sobre medio mundo, ¿ya? Tomado de ese texto. Hay otros fragmentos de esta obra, ¿no es cierto?, de esta leyenda de Becker, que atrae otros lugares. Por ejemplo, en un momento, ¿no es cierto?, de la historia, el protagonista
tiene que recorrer, pasar por una serie de pruebas y de trabajo y de tareas, ¿no es cierto?, para lograr el perdón de los dioses, entre ellos reedificar, ¿no es cierto?, una pagoda, un palacio que había construido el padre antes y le dan un tiempo. Entonces le dicen que sedas hay en Cachemira, oro en Siam, cedros en Catay, perdón, en Catay, ¿sí? Elefantes en Lahore y perlas en el Golfo de Hormuz. O sea, reiteradamente este texto está dando señales, ¿no es cierto?, de este mundo exótico que les llamó tanto la atención. Bien, y no es el único autor que los trata. El ambiente y la naturaleza será otro elemento importante. Decíamos, la naturaleza pasa a ser un elemento protagónico en el romanticismo, a diferencia de lo que habíamos revisado en el siglo XVIII, el siglo del racionalismo, el siglo, ¿no es cierto?, del neoclasicismo, el racionalismo y las luces, y el neoclasicismo. El romántico se siente atraído por la fascinación del misterio y los grandes enigmas del mundo en una búsqueda desenfrenada de lo ideal. La noche, los paisajes en ruina, las altas cumbres, el mar tempestuoso, las selvas inaccesibles, ¿no es cierto?, son los lugares más comunes. No olvidemos Noches lúgubres de Cadalso, que definitivamente, ¿no es cierto?, sitúan la obra en este contexto, ¿ya? Un cementerio, ¿cierto?, en búsqueda de una cripta, de una sepultura, abrir una sepultura, la acción se desarrolla en la noche, ¿no es cierto?, en un ambiente sufriente, en un ambiente de dolor, ¿no es cierto?, de mucha eh, sensibilidad para el protagonista y un dolor inconmensurable, ¿no es cierto?, que está en cada elemento del ambiente y de la naturaleza que se atrae en Noches Lúgubres. Lo mismo, ¿no es cierto?, tenemos en Juan Tenorio, lo mismo tenemos en Don Álvaro La Fuerza del Sino, que el final de la obra, cuando se produce el suicidio de los protagonistas, les hablé hace un momento de esta obra, el suicidio de don Álvaro, ¿no es cierto? Este se encuentra en unos riscos, en rocas, en montañas, ¿no es cierto?, donde no hay vegetación, donde el paisaje es muy árido, donde el paisaje de por sí, ¿no es cierto?, violenta la naturaleza humana y es muy adecuado para este final, donde el protagonista, ¿no es cierto?, se transfigura en una figura diabólica que termina finalmente suicidándose, lanzándose de un risco. La naturaleza se presenta con toda su violencia y majestuosidad, rayos, truenos, niebla, ¿no es cierto?, neblina, como reflejo del espíritu apasionado y atormentado del escritor, y deja de ser un mero decorado, testigo indiferente, ¿no es cierto?, como en el romanticismo y en otros movimientos, tendencias o momentos de la literatura. Aquí el ambiente y la naturaleza, ¿no es cierto?, son una proyección del estado anímico, en otras palabras, una proyección del sentimiento, de la pasión, del dolor, de la oscuridad, de ver el mundo sin salida, ver todo negro, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, aparecen estos elementos que intensifican el dolor del romántico. Esa es la función que tienen, intensificarlo. Poesías de Romero Larrañaga, tenemos el ejemplo. Dice, muge el ciervo embravecido, impetuoso, desgaja la ñosa encina, el rayo con su silbido de fulgor baña horroroso la colina. Baña horroroso. Estas palabras, ¿no es cierto?, impetuoso, embravecido, ya, rayo, horroroso, son, ¿no es cierto?, los calificativos y los sustantivos propios y característicos del romanticismo. La historia, el último elemento que nos quedaba pendiente. Bueno, decíamos el romanticismo, ¿no es cierto?, toma como la edad dorada o su edad de oro es la Edad Media. De allí toma de la crónica, de la historia, de la leyenda, del mito, del romance, ¿no es cierto?, toca los temas. Por lo tanto, la exaltación de lo nacional y lo popular, ¿no es cierto?, serán importantes. E incluso lo regional se convierte en una de las principales fuentes de inspiración, sin duda. La literatura romántica es gran parte, ¿no es cierto?, historia. Hablábamos de los romances históricos, decíamos el romance es la composición literaria más tradicional y popular del folclore español.
se vuelve a escribir romance durante el romanticismo.